Libro de Abdías, capítulo 1, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, tú que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? El pecado del orgullo en la Biblia es una actitud del corazón expresada en una atención exagerada y poco saludable hacia uno mismo. Es una visión elevada de logros, posición, posesiones de uno mismo, habilidades. El orgullo ha sido llamado el cáncer del alma, el principio de todo pecado y el pecado en su forma final. En la Biblia generalmente se usan 10 palabras hebreas y 2 palabras griegas para referirse a ella. El orgullo en la Biblia, en su forma pecaminosa, es el opuesto directo de la humildad. La humildad, que es un rasgo muy alabado y muy recompensado por Dios. El pecado del orgullo en la Biblia es una preocupación excesiva por uno mismo y la importancia que le damos a nuestros propios logros, a nuestro estatus, a nuestra posesión o posesiones. El pecado del orgullo en la Biblia se considera rebelión contra Dios porque le atribuye a uno el honor y la gloria que solo Dios merece. El orgullo, como te decía, es lo opuesto a la humildad, una cualidad de carácter que agrada a Dios y que Él recompensa. La Biblia también habla con frecuencia de que Dios humilla a los orgullosos. El orgullo no siempre se expresa como una cualidad negativa en la Biblia. Puede tener una connotación positiva de autoestima, respeto por uno mismo, confianza en uno mismo. La famosa frase que solemos decir, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de mí mismo. El apóstol Pablo comunicó un sentido positivo de orgullo al hablar con los creyentes en Corinto. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 4. Es como decir, mucha franqueza tengo con vosotros, estoy muy orgulloso con respeto de vosotros. El orgullo se vuelve pecaminoso cuando se enfoca en uno mismo y se eleva en exceso. Este tipo de orgullo es el que aparece con mayor frecuencia en la Biblia. El pecado bíblico del orgullo se refiere a una actitud elevada o exaltada. Es lo opuesto a la virtud de la humildad, que es la postura, es la posición apropiada que las personas deben tener con Dios. En la programación de Radio Solidaria, todos los sábados y domingos, a partir de las 12 de la noche, si no me equivoco, si no es a las 12, son 2 horas más tarde después, puede ser a las 2 de la madrugada, tenemos un programa con mensajes de Charles Spurgeon. Y uno de esos mensajes habló sobre el orgullo. Charles Spurgeon describió el orgullo como un pecado omnipresente. El orgullo es tan natural en el hombre caído que brota en su corazón como la maleza en un jardín que está bien regado. Cada toque es maligno. Puedes cazar a este zorro y pensar que lo has destruido y he aquí. Tu mismo júbilo es orgullo. Ninguno tiene más orgullo que los que sueñan que no lo tienen. El orgullo es un pecado con 1000 vidas. El orgullo parece imposible matarlo. Esto es lo que dijo en varias citas Charles Spurgeon. Los sinónimos de orgullo en la Biblia son insolencia, presunción, arrogancia, vanidad, altivez, altanería, egoísmo. En hebreo, el concepto de orgullo a menudo se expresa en sentido figurado con palabras que sugieren altivez. Una expresión interesante en griego se refiere a una persona que está inflada de orgullo. Es como ese pavo real, ¿verdad? Que se infla y muestra sus plumas. Muestra su hermosura, muestra su orgullo. Hay también animales que se inflan cuando están delante de una presa o cuando están delante de una hembra. En lugar de tener sustancia, la persona orgullosa se llena de aire, se hincha de orgullo. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí.
A todos nos pasa. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto dice la primera carta de Corintios capítulo 5, verso 2. La palabra envanecidos, del griego phusio, significa inflar, soplar, hacer orgulloso, andar envanecido, hincharse, envanecerse. El orgullo es visto como un gran pecado. El orgullo es visto como rebelión contra Dios, porque presume poseer excelencia y gloria que solo le pertenecen a Dios. El peligro del orgullo es que la mayoría de la gente no se da cuenta de su orgullo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esto es lo que dice el profeta Abdías. Y Abdías para nosotros tiene una lección, sobre todo con este versículo: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Esto es lo que Dios habló sobre Edom por medio del profeta Abdías. El orgullo es peligrosamente engañoso. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios capítulo 11, verso 2. Qué curioso que esto lo dice Salomón, la persona más sabia del mundo. Después de Jesús, claro. Lo dice Salomón, y fue curiosamente Salomón engañado por su propio orgullo. El orgullo da paso a los conflictos. El orgullo da paso a las peleas. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Palabras también del predicador, palabras también de Salomón. Proverbios capítulo 13, verso 10. Las personas orgullosas no creen que necesitan pedir perdón a Dios porque no pueden admitir o ni siquiera reconocer su condición de pecado. Hemos leído en estos días el estudio bíblico y estamos en la carta de Apocalipsis capítulo 15. Hemos mencionado en infinidad de veces cuando leemos estos pasajes en Apocalipsis que el Señor da oportunidades para que el pecador se arrepienta. Pero el pecador, dice la palabra, no se arrepiente. El Señor enviará juicio, pero aún así el pecador no se va a volver de sus malos caminos. El orgulloso hace lo mismo. No reconoce su condición de pecado. Y como resultado, el orgullo también afecta la actitud de una persona hacia los demás, lo que a menudo hace que menosprecien a los demás como menos dignos o menos capaces. Famosa frase: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿Tú qué me vas a decir a mí? Yo que llevo años de experiencia, tú que estás empezando, ¿cómo me vas a dar lecciones a mí? Eso es orgullo, eso es prepotencia. Eso es vanagloria, eso es ego, eso es creerse mejor que los demás. Las personas orgullosas tratan a los demás con desprecio, con crueldad. Y de nuevo, Salomón nos deja un versículo: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Proverbios capítulo 21, verso 24. El orgullo está en el corazón del prejuicio. El mayor peligro en el pecado del orgullo es que mantiene nuestros ojos en nosotros mismos, en lugar de en Dios. En esencia, el orgullo causa ceguera espiritual. Y cuando hay ceguera espiritual, le sigue eventualmente la muerte. El orgullo en la Biblia se cita entre algunos de los pecados más flagrantes. En Romanos capítulo 1, verso 30, Pablo describe a las personas injustas que incurrirán en la ira de Dios como murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Los fariseos y otros líderes judíos eran algunas de las personas más orgullosas de la Biblia y se destacaban por la forma en que maltrataban y hablaban a los que estaban por debajo de su nivel social. Y Jesús dijo de ellos, Mateo capítulo 23, versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí,
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen de nuevo Rabí, Rabí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgullo, según la Biblia, causó la caída del rey Uzías, también del rey Ezequías, también de Herodes. Uzías se atrevió a quemar incienso en el altar del incienso y fue herido de lepra como castigo de Dios. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Orgullo. A él no le correspondía quemar incienso en el altar del incienso, pero se enalteció. Yo soy el rey, yo soy la máxima autoridad, yo puedo hacer esto. Ezequías se enorgulleció del corazón después de que el Señor lo sanó. Y a mí es una de las historias que más me gustan de la Biblia. Me gusta leer la vida de Ezequías, pero se llenó de orgullo. Y te voy a contar la historia, de hecho ya la he contado varias veces, ¿no? El Señor envía una palabra al profeta Isaías para que Isaías se la dé a Ezequías. Ordena tu casa porque de cierto vas a morir. Y cuando Ezequías recibe la palabra, se humilla, se pone contra la pared y empieza a llorar, empieza a clamar a Dios. Y antes de que el profeta Isaías saliera de palacio, el Señor le da palabra a Isaías y le dice: vuélvete de nuevo, porque he oído el clamor de Ezequías, he visto sus lágrimas, le voy a dar una prórroga de 15 años. Y el Señor le da 15 años más de vida. 15 años más de vida a Ezequías. ¿Y qué sucede? Que varios reyes, mensajeros, reyes de Babilonia, de otros reinados, de otros imperios, se enteraron de que Ezequías había caído enfermo. Y van a visitarlo. Estos reyes van a visitar a Ezequías. Y Ezequías se enorgullece, se infla, y al recibir una visita de estas características, pues, le llenó de orgullo. Y le empieza a enseñar a estos reyes, a estos enviados de Babilonia, todas sus posesiones. Pues aquí tengo estos perfumes, aquí tengo estos instrumentos de oro, de plata, aquí tengo esto, tengo aquello. Le enseñó todo lo que tenía. Y luego el profeta Isaías vuelve, ¿no? Y le dice: ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes han venido a verte? Pues mira, Isaías, estos han sido reyes que se han preocupado por mí y me han visitado. Isaías le dice a Ezequías: ¿y qué han visto? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías, sinceramente, responde: pues les he enseñado todo lo que tenía. Isaías confronta a Ezequías y le da una palabra de parte de Dios: todo lo que tienes se te va a quitar. Al menos vas a tener paz en tus últimos días, pero todas estas posesiones, todo tu reinado será quitado de ti. Y tú dices: wow, vaya palabra, ¿por qué? La clave está en que recibe la visita de estas personas y Ezequías muestra sus posesiones. Muestra todo lo que ha conseguido en batallas, pero no da testimonio de que Dios le sanó. No da testimonio de que Dios fue el que le dio 15 años más de vida. Le dio una prórroga. No da testimonio de Dios. Todo esto lo tengo gracias a Dios, pero lo más importante es que Él me ha dado 15 años más de vida. Tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que me ha sanado. A Él le debo mi vida. Nada. Tú analizas los libros, tú analizas el segundo libro de Crónicas y no dice nada al respecto, no da testimonio de Dios. No habla de Él, solo se centra en las cosas naturales. Se enorgullece en su corazón después de que el Señor lo sana y se olvida de Él. Ezequías se llenó de orgullo. Su orgullo trajo la ira de Dios, no solo contra él, sino también contra todo Judá y todo Jerusalén. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25 y 26. El orgullo del rey Herodes, al aceptar la adoración del pueblo y negarse a darle a Dios la gloria por su grandeza, trajo juicio.
Dios lo hirió con una enfermedad, fue devorado por gusanos, murió. Esto lo puedes leer en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 21 en adelante. El orgullo del príncipe de Tiro, que es un pasaje que se refiere a la caída original de Satanás. Acerca del príncipe de Tiro, el Señor dijo, por cuanto se enalteció tu corazón, es decir, por cuanto tu corazón se llenó de orgullo y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto en tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Muchos eruditos de la Biblia creen que este pasaje se refiere a la caída original de Satanás. También se menciona en Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que habitabas. Tú que vivías en el cielo, y además, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Del orgullo en la Biblia se nos dice que es la causa, que es la ruina de las personas, que es la ruina de las naciones, el orgullo. El rey Salomón dijo, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, verso 18. En la Biblia el orgullo no solo causó la ruina de las personas, sino también de las naciones. Israel se enorgulleció y se olvidó de Dios. Fue el pecado de orgullo lo que hizo que el pueblo de Israel y Judá fueran separados de la tierra prometida de Canaán. Santiago capítulo 4, verso 6 nos declara lo siguiente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos, y da gracia a los humildes. El orgullo, según la Biblia, es uno de los pecados de los últimos tiempos. Hoy lo estamos viendo. Cuando enciendes el televisor y ves a dos países que están en guerra. ¿Cuál de los dos reyes, gobernadores, tiene más orgullo? Los dos, porque uno no da el brazo a torcer. No se sientan y no van a decir, oye, aquí tenemos que hacer un principio de paz, tenemos que hacer un acuerdo, esto no puede seguir así. ¿Qué va? Todo lo contrario. El orgullo es uno de los pecados que se generaliza entre las personas en los últimos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto lo dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 2 en adelante. Todo esto que acabamos de leer ahora mismo en este pasaje, tú enciendes el televisor y lo puedes ver en cada programa de televisión. Esto lo puedes ver en las guerras que se están produciendo, en los políticos, en nuestra propia vida, incluso en los deportistas, en los cantantes. Todos estos calificativos que tiene cada uno, por ejemplo, blasfemos. ¿Cuántas blasfemias vemos hoy en día en televisión? Viendo una película. Insultos que hacen a Dios. ¿Qué decir de vanagloriosos, soberbios, orgullosos? Incluso desobedientes a los padres. Qué curioso que Pablo se lo está recordando a Timoteo y mete este tema de los padres aquí en medio. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. El orgullo en la Biblia es una de las 7 cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6, verso 16. Lo que acabamos de leer, Dios lo aborrece.
esos políticos que mienten, esos jueces incluso que están comprados y hacen sentencias a favor de personas, van a recibir la justicia, el castigo de Dios, porque 6 cosas aborrece Jehová. Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa. Dios aborrece a los asesinos. Y aquí metemos de lleno a esos médicos que están incitando a las mujeres a abortar. Médicos, políticos, gobernadores. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Están matando vidas de niños. Son inocentes, pues Dios aborrece a estas personas. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El testigo falso que habla mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas las aborrece Jehová y Dios hará justicia. Dios hará justicia. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Esto es lo que aborrece Dios. Proverbios capítulo 8, verso 13. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Salmo 101, verso 5. La palabra de Dios nos está advirtiendo. La palabra de Dios advierte a las personas que se evalúen honestamente por el pecado del orgullo. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo estamos de orgullo? El orgullo rompe relaciones, el orgullo rompe nuestra relación con Dios, el orgullo rompe nuestras relaciones con nuestros seres queridos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Esto es lo que dice el profeta Abdías, capítulo 1, verso 3. El primer enemigo que vamos a conocer, y seguramente cuando lees la palabra de Dios te das cuenta que la soberbia y el orgullo fue lo que hizo que el hombre cayera. Todo porque Satanás tentó a Adán y a Eva. En este caso tentó a Eva y Eva pues hizo que su esposo comiera de ese fruto. Todo empezó con Satanás. Todo empezó con el orgullo, la soberbia, la rebelión de Satanás contra Dios. La soberbia, el orgullo, es un enemigo muy poderoso. La soberbia, el orgullo, nos engaña, nos hace creernos superiores a los demás, nos hace creer que no necesitamos de nadie ni de Dios. Uno de los peligros más grandes de la soberbia es que tarde o temprano todo soberbio será quebrantado por Dios. Abdías capítulo 1, verso 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y uno puede entender cuando lee este versículo que aunque pusieras tu nido en otros planetas, llegaras a la Luna, llegaras a Marte, de ahí te voy a derribar, Dios. De ahí te voy a derribar, dice Jehová. Psicológicamente se puede definir la soberbia como un rasgo de la personalidad de las personas que los lleva a comportarse como si fueran superiores, como si fueran más valiosos, como si fueran más importantes que los demás, y por esa causa los menosprecian. Bíblicamente podemos decir que un soberbio es un engañado. ¿Cómo puedes reconocer si eres una persona con orgullo? Si eres una persona con mucha soberbia. La respuesta es muy sencilla, o las respuestas. El deseo desmedido de recibir halagos, las alabanzas de los demás, siempre hablan de sí mismos, siempre hablas de tus logros, tienes problemas para desarrollar relaciones de amistad, no reconoces tus errores, no aceptas bien las críticas, tomas las críticas como ataques, siempre pones excusas o culpas a otros de sus errores. Te cuesta pedir perdón, eres intolerante, no aceptas que las personas
opinen de una manera diferente a la tuya. De esta manera puedes reconocer a una persona soberbia. Lo importante no es reconocer la soberbia en otros, sino en nosotros mismos. Salmo 19, verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuáles son las causas de la soberbia en nuestra vida? Una persona puede volverse soberbia por muchas causas, pero brevemente te voy a mencionar unas para que analices si a lo mejor están naciendo o si están en tu vida. Una persona se vuelve soberbia por sus logros, por sus metas alcanzadas. Una persona puede llegar a volverse soberbia y arrogante porque ha conseguido llegar muy lejos en la vida. Ha obtenido logros que el resto de personas no alcanzan frecuentemente, por lo cual se siente superior a los demás. Y es necesario que tú y yo reconozcamos que todo lo que somos, lo que tenemos y hasta dónde hemos llegado en la vida, se lo debemos a Dios. Debemos darle la gloria a Él. Romanos capítulo 11, verso 36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Segunda carta de Corintios capítulo 2, verso 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Una persona se vuelve soberbia por sus logros, por sus metas alcanzadas. Una persona se vuelve soberbia por lo difícil que ha sido su vida, por todo lo que le ha costado tener lo que tiene. Una persona que ha pasado por momentos difíciles en la vida, que le ha costado mucho llegar a donde ha llegado, por el menosprecio, por sus pobrezas, muchas veces se llena de soberbia, pues considera que las demás personas son débiles, que no han sufrido lo que él ha sufrido, que a otros les fue fácil y menosprecia a los demás. No comprende que cada vida es una historia diferente y que nuestra vida no es la medida para medir a los demás. Famosa frase: tú no sabes por lo que yo he pasado. Y es verdad, muchas veces utilizamos esta expresión, y puede ser verdad. Es necesario acercarnos al Señor para que Él pueda sanar las heridas de nuestro corazón. Jeremías capítulo 30, verso 17, dice esto: mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Una persona se vuelve soberbia y arrogante o con orgullo por su inseguridad, por su baja autoestima. La soberbia y el orgullo, ¿sabes qué? Nos hace rechazar a otros antes de que puedan rechazarnos a nosotros. Es una forma de prevenirlo, de evitar que nos hagan daño. Es decir, que la soberbia, el orgullo, la altivez, se vuelve un mecanismo de defensa de nuestra vida. Preferimos rechazar y hacer sentir menospreciados a los demás que llegar a sentir que somos rechazados nosotros. Tenemos que comprender que la mejor forma de vencer lo malo que alguien hizo con nosotros es haciendo lo bueno. Es siendo diferentes, no repitiendo la historia de rechazo, no menospreciando a la otra persona. Romanos capítulo 12, verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta es una lección muy importante para ti y para mí en este día. No seas vencido por lo malo. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer la soberbia de nuestra vida? Aplicando en nuestra vida la fórmula de Dios para la restauración en la vida. ¿Sabes cuál es? Arrepentimiento, conversión. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para poder vencer el orgullo, la soberbia, la altivez, para vencer estos gigantes que se levantan contra nosotros, primeramente lo que tenemos que reconocer es que necesitamos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y luego convertirnos. No hay conversión sin arrepentimiento primero. ¿Cómo puedes vencer el orgullo y la soberbia de tu vida? Arrepintiéndote, convirtiéndote a Cristo, y Él cambiará tu vida. Y además,
Cuando Dios te cambia, el orgullo desaparece y te haces manso, humilde. Yo quiero ser manso y humilde, como Jesús, como Moisés. ¿Y tú? ¿Quieres ser manso, humilde, o quieres seguir siendo un orgulloso, un altivo? La respuesta depende de ti.